Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer las condiciones de vida de los jóvenes en España. Para su defensa tiene la palabra la señora Núñez González. Muchas gracias, presidente. Con ustedes, España no es país para jóvenes, ni usted una ministra a la altura de las circunstancias tan difíciles que atraviesa la juventud española. Ministra, prácticamente tengo que darle la bienvenida a esta Cámara. Su ministerio, creado simplemente como cuota para cubrir expediente con su partido, no es, desde luego, el más activo. El mes pasado, usted solo tuvo una decena de actos oficiales y se cuentan con una mano los dedicados a la juventud. Ha preferido centrar todos sus empeños en disputar el liderazgo en Izquierda Unida y su derrota demuestra la nula confianza que tienen en usted incluso sus propios compañeros. Y mientras usted tuitea y tuitea, que es a lo único a lo que dedica sus esfuerzos, el ministerio que dice dirigir no tiene ni la página web creada. La creación de instituciones, ministra, conlleva también obligaciones, como lo es la de cumplir la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Entiendo que ustedes con eso de buen gobierno no se sienten hoy interpelados, pero déjenme decirle que la ley es de obligado cumplimiento, también para su ministerio. Mientras usted añora ser eurodiputada, ministra, y juega a ser embajadora en redes sociales, pidiendo abiertamente la desaparición del Estado de Israel y metiéndonos en el enésimo conflicto internacional, la juventud española no puede más y sufre el abandono deliberado del Gobierno de Sánchez. España es el líder en desempleo juvenil en toda Europa, con un 30% de desempleo joven. Y la mayor parte de los jóvenes que acceden al mercado laboral lo hacen bajo su figura estrella, la de los fijos discontinuos. El 25,4% son contratos a tiempo parcial, un éxito para sumar a la gestión de la señora Díaz. Su Gobierno ha hecho que la precariedad se instale entre los jóvenes españoles y no les permite avanzar. Los jóvenes son hoy un 25% más pobres con ustedes en el Gobierno. En 2020, la riqueza mediana de los jóvenes era de 27.000 euros anuales, mientras en 2022 de tan solo 20.000. Es posible que para los miembros del Gobierno 7.000 euros no suponga una gran diferencia. Alguna ministra incluso ni se enteró que estuvo cobrando 12.000 euros de más de una institución pública que luego tuvo que devolverlo. Pero les aseguro que para los jóvenes que están ahí fuera, cada euro marca la diferencia, ministra, y marca la diferencia porque también sufren la inflación elevada, el aumento de la cesta de la compra, lo cara que está la vida. En resumen, jóvenes precarios mientras ustedes viven a cuerpo de rey en un ministerio sin presupuestos y sin desarrollar. Debería darles vergüenza. Pero claro, para ustedes los jóvenes solo son una masa electoral a la que tratan de contentar con un bono. Les da igual que un joven en España no pueda tener perspectivas de futuro, siempre, claro, que les vote a ustedes. Solo quieren una juventud cautiva y controlada, arruinados, eso sí, pero atados a su moralina de un supuesto progreso que ya les digo que no existe. Tengo que decirle, ministra, y que este mensaje le llegue también al señor Sánchez, que lo único que va como un cohete es el precio de la vivienda, que no para de subir por culpa de su Gobierno, y el declive de las condiciones de vida de los jóvenes, que cada vez están peor. La juventud española no llega a fin de mes, no llega a tener una vivienda, no llega a formar una familia, no llega a la vida. Hoy los jóvenes españoles son los que más tardan en irse de casa de sus padres. Con su nefasta ley de vivienda, los que pagan las consecuencias son precisamente los jóvenes, que necesitan más de 7 años de renta bruta para acceder a la compra de una vivienda y el 90%
del sueldo para pagar un alquiler. Su intervencionismo rancio, que no ha funcionado nunca en ningún lugar, es lo que está lastrando sus oportunidades. Y en lugar de rectificar, siguen ahondando en los errores y están haciendo pagar las consecuencias a toda una generación. Una generación que no puede avanzar, que no tiene perspectivas de mejoras y que está afectando a una de las peores pandemias de nuestro tiempo. La salud mental de la juventud española presenta una situación crítica, ministra. Casi el 60% de los jóvenes tiene problemas de salud mental, según el cuarto Barómetro Juventud 2023. El 68% se siente solo y el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes en España. Crecieron un 32% y cada año superamos récord. En esto, ministra, debería estar dedicando todo su tiempo. Sin embargo, ni una sola medida destinada a la salud mental desde que usted prometió su cargo. Más de un año desde que se aprobó una moción del Partido Popular para abordar la prevención, la detección y la atención a los problemas de salud mental. Un año después, aún no se ha materializado nada en concreto. Ministra, en un Gobierno serio, usted ya no estaría en su cargo. Mire, hace unos años, la extrema izquierda, ustedes, que hoy dicen que nos gobiernan, pancarta en mano, como no, hablaban de la juventud sin futuro. Unos años después, ustedes sí que se han garantizado un buen futuro, ministra, pero la juventud española, por culpa de su Gobierno, no tiene ni tan siquiera un presente posible. Pero pese a ustedes, no está todo perdido. Y hoy el intervenir aquí me da la oportunidad de dirigirme a ellos de manera directa y sin intermediarios. Yo sé que en el Partido Socialista son más de dirigirse a la ciudadanía solo para tapar su corrupción, pero hoy aquí, en esta corriente epistolar que vive la política actual, quiero hablar a los jóvenes, interpelándoles con la fuerza de la esperanza en este mensaje a la juventud. A los jóvenes nos han puesto en multitud de ocasiones decenas de etiquetas. Somos los millennials, la generación Y, Z, alfa. Incluso a veces, de manera despectiva, somos la generación de cristal. Pero yo hoy quiero poneros en valor. Sois la generación de las crisis, la generación que posiblemente viva peor que sus padres por primera vez en la etapa constitucional. Con esto no quiero, ni debo mucho menos, victimizaros, como si merecierais que alguien acudiera en vuestro rescate. Tampoco quitar cualquier atisbo de responsabilidad individual ni capacidad. Simplemente quiero contar vuestra realidad. Los jóvenes españoles se esfuerzan, claro que os esforzáis, y habéis cumplido con lo que se os pedía. Os habéis formado y os habéis sacrificado. Y lo habéis hecho aún con un Gobierno, con una izquierda que promueve valores como la mediocridad, igualar a la baja y el no reconocer precisamente la capacidad y el mérito que tenéis. Habéis cumplido y lo habéis hecho. Y desgraciadamente, es cierto, no se está yendo como esperabais. No podéis iros de casa sin que se vaya el sueldo en ello. Os resulta imposible ahorrar para montar ese proyecto por el que tanto soñáis. Y habéis pospuesto otra vez más el formar vuestra propia familia. No toca, no llego, no es el momento. Entendemos la desesperanza, la frustración, la desafección que podéis sentir hacia una política que no soluciona problemas, sino que los genera. Sois rebeldes por naturaleza. Sois la juventud indomable que no acepta abusos, tampoco de un Gobierno que pretende controlar vuestra vida y vuestras decisiones. Os prometo que lo entendemos, como entendemos que no queréis imposiciones, pero menos aún piedras en un camino que, pese a ser empedrado, estáis decididos a transitar. Lo hemos entendido. Y por eso nuestras propuestas, las del Partido Popular, van destinadas a que vosotros tengáis el poder y no tengáis que, por ejemplo, pagar impuestos en los 4 primeros años de vuestra carrera laboral y que podáis así decidir para qué destináis aquello que ahorráis, para formar vuestra familia, para estudiar, para emprender o para tener vuestro propio hogar. Queremos que vosotros seáis los que decidáis, que sintáis que aquí alguien se preocupa de vuestros problemas y que os deja en paz, pero que camina, por si acaso,
a vuestro lado. Nuestra propuesta es para vosotros, para que tengáis un presente, pero sobre todo para que construyáis un buen futuro. Desconozco si vosotros, los jóvenes, estáis profundamente enamorados, pero en el Partido Popular vamos a trabajar sin descanso para que os enamoréis de la vida, de las victorias, de los aprendizajes de las derrotas, de la pelea diaria por lo que merece la pena y del reto de no dar nada por conquistado, para que os enamoréis de la política seria, de la útil, de la política que no cambia de opinión como las de otros, para que os enamoréis de vosotros mismos, del peso de la responsabilidad y de la satisfacción que otorga el ser irremediablemente libre. Los jóvenes sois el motor de este país y por los que siempre vale la pena luchar. Y por ello, aquí está el Partido Popular. Así que, ministra, lo que tiene que hacer es ponerse de una vez a trabajar. Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Juventud e Infancia. Gracias, presidente. Gracias, señora Núñez. La verdad es que agradezco la oportunidad que me ofrece con su interpelación, porque es importante dar cuenta en esta Cámara de los programas del Gobierno para garantizar los derechos a nuestra juventud. Pero lamento la evidente falta de interés que su grupo, el Partido Popular, ha demostrado en este tema. Por ejemplo, lo saben bien los jóvenes, las jóvenes andaluzas, a quienes su gobierno, el gobierno de Moreno Bonilla, continúa poniendo trabas en el acceso al bono de alquiler joven, financiado por el Gobierno de España. Por ejemplo, y lo saben bien los jóvenes, las jóvenes madrileñas, que no sé si se encontrarán a sus ex, pero vivienda, desde luego, no encuentran. Durante muchos años, los jóvenes han sido tratados como un asunto a gestionar. El Ministerio de Juventud e Infancia no entiende su trabajo así. Estamos comprometidas en la integración de su perspectiva en la construcción de las políticas públicas. Creemos que la mirada de las jóvenes, de los jóvenes, es una oportunidad para enfrentar los desafíos de época de nuestro tiempo. No queremos seguir ninguneando sus necesidades y demandas. Por eso estamos poniendo en marcha medidas que puedan favorecer las condiciones de vida de la juventud en España. Como usted misma ha señalado, las cifras de desempleo realmente son muy preocupantes. Durante la crisis de 2008, el desempleo juvenil llegó al 57%. Y aunque ha caído hasta el 27,8%, sigue siendo una cifra inasumible para nuestra sociedad. La reforma laboral ha mejorado las condiciones de trabajo de las personas jóvenes y, según el informe del Ministerio de Trabajo, son las más beneficiadas de la contratación indefinida. En 2023, un 42,6% de jóvenes han firmado un contrato indefinido. Se han firmado 6 veces más contratos indefinidos en 2023 que en la media de 2006 a 2021. En definitiva, se mejoró la calidad del empleo no solo por el aumento de la contratación indefinida, sino también por una importante reducción de la tasa de temporalidad, que se redujo en más de 10 puntos. En la actualidad trabajan casi 3,1 millones de personas menores de 30 años. Es la cifra más alta de personas jóvenes trabajando en los últimos 14 años en nuestro país, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando, desde luego. Y hablemos de salarios. El Gobierno está haciendo sus deberes. Cuando gobernaba el Partido Popular, el salario mínimo interprofesional estaba en 735 euros. Con el Gobierno de coalición ha llegado a 1.134 euros, una subida del 54%. Y los más beneficiados, de nuevo, han sido las personas más jóvenes. Somos conscientes que esto no es suficiente.
porque aunque ganen más, también tienen que gastar más. De hecho, según los datos del Consejo de la Juventud de España, una persona joven debería destinar prácticamente el 94% de su sueldo neto anual para alquilar una casa. Necesitamos más contundencia en la aplicación de la Ley de Vivienda para congelar, regular y bajar los precios del alquiler. Pero ¿saben qué es lo que hace falta? Que las comunidades autónomas lo apliquen y ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular lo va a realizar. Incluso aunque haya municipios que lo estén demandando dentro de esas comunidades autónomas. Es más, siguen inflando la burbuja de la especulación, como en Madrid, donde los pisos turísticos ilegales, 13.502, ya superan los pisos en alquiler, 8.034, y venden miles de viviendas públicas pagadas con el dinero de todos y de todas a fondos buitre. Frente a esto, la ley estatal fomenta la vivienda protegida en alquiler. Por eso es fundamental desplegar tanto las herramientas para atajar el incremento estratosférico de los precios como impulsar las medidas de medio o largo plazo para aumentar el parque público de viviendas tanto en las comunidades autónomas como en el Estado. No son problemas aislados. Solo el 23,3% de las personas jóvenes consigue una emancipación completa, es decir, acceder a una casa y a un empleo de calidad. Esto implica que mucha gente joven está bloqueada en sus proyectos de vida. Por eso, desde el Ministerio, estamos trabajando en una batería de medidas inspiradas en las conclusiones de la Conferencia del Consejo de Juventud de la UE para incidir en el acceso de la juventud a la vivienda. Y precisamente los derechos económicos serán uno de los pilares de la primera ley de juventud de nuestro país. Salud mental y bienestar, crisis ecosocial, participación política. Afrontamos también estos temas en los que pretendemos marcar un antes y un después en la vida de nuestras jóvenes. Pero no queremos hacerlo solas. Lo haremos con la implicación activa de la juventud. Gracias a la colaboración con el Consejo de la Juventud, estamos diseñando un proceso participativo para desarrollar la propuesta de la ley. Y permítanme que les diga que podemos estar orgullosas de nuestra juventud, de su esfuerzo, de su manera de reflexionar acerca de los problemas del país, de la violencia de género, de la crisis ecosocial, de la salud mental. Son un verdadero ejemplo. Y por eso, y respondiendo a los llamamientos realizados por organizaciones juveniles, reitero mi apoyo a que las personas jóvenes puedan votar a partir de los 16 años, como ya sucede en varios países de la Unión Europea. Además, si pueden trabajar, deben poder votar. Ampliar la edad de voto a los 16 años es una cuestión de justicia, de derechos y de coherencia. En definitiva, es una cuestión de democracia. Por otra parte, hemos trabajado con mucha determinación en relación a los entornos digitales seguros, como usted sabe. Es con este espíritu que, gracias a la colaboración de todas las organizaciones que llevan años trabajando en estos temas, estamos abordando nuestra tarea en este ministerio. Apenas unas semanas después del inicio de esta legislatura, pusimos en marcha un grupo de 50 expertas y expertos que está elaborando un diagnóstico y recomendaciones a corto, a medio y a largo plazo. Hemos tenido ya varias reuniones y estamos recopilando las sugerencias de diversos grupos de trabajo. En las próximas semanas vamos a presentar las primeras medidas concretas mientras empezamos a trabajar en la parte legislativa que vamos a presentar muy pronto. Es cierto que Internet no ha sido diseñado con la protección de la infancia y la juventud en el centro y que es necesario actualizar el marco regulatorio para que así sea. Pero es evidente que nuestro trabajo no puede limitarse solo al marco regulatorio digital. Debemos tener una mirada transversal, construir sociedades capaces de romper paredes de la soledad, fortalecer nuestro sistema de servicios públicos. Es necesario regular los entornos digitales para que sean espacios libres de violencia, donde la juventud pueda disfrutar plenamente de sus derechos.
pero también debemos poder ofrecer alternativas. Y esto significa dejar claro que el ocio y la educación no pueden ser un lujo y que en nuestras ciudades y barrios deben existir espacios de socialización y construcción de comunidad para nuestros jóvenes. Significa también identificar qué comportamientos existen en la sociedad que alimentan un clima que permite que la cultura de la violencia se mantenga tanto online como offline. Significa escuchar a la juventud, sus propuestas, sus análisis. Estamos frente a un cambio de época y tienen mucho, mucho que decir. No solo los que sufren el impacto, sino que pueden y deben ser protagonistas de este proceso de reconfiguración de manera activa y participativa. Significa, en última instancia, sentirnos involucradas todas, cada una a partir de sus responsabilidades y de los roles que ejerce en diferentes ámbitos. Por eso, cuando hablamos de entornos digitales seguros, nos gusta hablar de un acuerdo intergeneracional de país, porque nos implica a todas y porque necesitamos cultivar un debate público, constructivo, que nos permita alcanzar acuerdos sociales para impulsar un cambio de paradigma. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Núñez González. Gracias, presidente. Ministra, ¿sabe quién gobernaba en 2008? Sus socios. Esa memoria democrática a veces parece que a ustedes les falla. Déjeme hacerle una pregunta. Llevan ustedes 6 años gobernando, 6 años gobernando. ¿Los jóvenes que hoy son un 25% más pobres vivían mejor entonces con un gobierno del Partido Popular o ahora? Ministra, ¿los jóvenes que antes podían acceder a una vivienda vivían mejor entonces o ahora? Señora ministra, ni un solo dato positivo para la juventud española desde que ustedes gobiernan. Ni uno solo. La vivienda más cara y menos oferta disponible, menos empleo y de peor calidad, con más temporalidad y aún más precariedad. Le recuerdo, 25% más pobres. Cada vez se aplaza más la decisión de tener hijos y la salud mental presenta los peores datos. ¿En serio? Ministra, ¿ha venido aquí a presumir de gestión? Son ustedes un gobierno instalado en la mentira y que vive en la excusa permanente. Todos los malos datos siempre son responsabilidad de otros, nunca suya. ¿Para qué tenemos entonces un Ministerio de Juventud si usted no tiene competencias en nada sin pedir permiso, por ejemplo, a la ministra de Vivienda? ¿Para qué es usted ministra si escurre el bulto y nada puede hacer? Señora Rego, déjeme decirle, y lamento ser yo quien le informe, que su ministerio para el señor Sánchez no existe. Y lo peor de todo, y que ya es responsabilidad suya, para los jóvenes españoles tampoco. No existe porque no está en los problemas reales de la juventud. No existe porque no escucha la calle. No existe porque su gobierno no tiene voluntad. Es cierto que poco podía esperar la juventud española de ustedes, de la extrema izquierda. Querían conquistar los cielos y al cielo piden cada día seguir un ratito más en la bancada azul. Querían plantar cara a los que mandan y ustedes solo hacen lo que Sánchez mande. Decían luchar contra la casta y han acabado como los mayores blanqueadores de la peor corrupción socialista. Enhorabuena, ministra, por tantos logros conseguidos. Su servilismo con el PSOE, con tal de no perder la silla, está haciendo que ustedes solo sumen derrotas. No seré yo quien les desvíe del camino. Su medida estrella, ministra, resulta ser una ley de juventud, ley que ya distintos grupos parlamentarios le recordaron que existe en las comunidades autónomas y precisamente fueron las comunidades autónomas del Partido Popular las primeras que aprobaron sus propias leyes de juventud. No solo ataque a las comunidades autónomas, infórmese de lo que hacen, que muchas trabajan en pro de la juventud. ¿Le preocupa el entorno digital? Es curioso, ministra. ¿Le preocupa el entorno digital y su marco regulatorio? Bien, en un Estado de Derecho en el que existe separación de poderes y que quien tiene la capacidad para legislar son las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados en este caso, ¿por qué
Señora ministra, entonces su grupo y toda la izquierda votó en contra de crear una subcomisión para la protección del menor en el entorno digital, como propuso el Partido Popular. ¿Por qué tumbaron ustedes esa subcomisión? Porque no les interesa el tema, porque ustedes solo quieren un titular. Pero ya le adelanto, ministra, que en el Partido Popular sí vamos a trabajar. Y vamos a trabajar para que esa decepción de la juventud, ese enfado, no se transforme en silencio, sino en respuestas. En la respuesta de los jóvenes frente a quienes juegan con su futuro a cambio de seguir en la Moncloa. En la respuesta de la juventud que quiere ser libre, que no quiere que le utilicen, ni que le engañen ni le mientan más. En la respuesta de una generación que pide esperanza y que, sin duda, el 9 de junio la tendrá. Seremos, en el Partido Popular, esa respuesta de la juventud que ya no se va a callar. Muchísimas gracias. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Juventud e Infancia. Señora Núñez, hace apenas unos días el jefe de su partido dijo una frase absolutamente fascinante viniendo de ustedes. Quiero una España en la que sea más fácil ser joven. Y claro, no me queda más remedio que recordarle alguna cosa. Que durante sus gobiernos se han alcanzado las cifras de paro juvenil más escandalosas. Durante sus gobiernos han tenido los salarios más bajos. Durante sus gobiernos han destrozado las estructuras de organización juvenil, como los consejos de la juventud territoriales. Y ahora en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan se niegan a aplicar la ley de vivienda. Promueven universidades privadas que están creciendo como champiñones mientras ahogan y recortan la universidad pública. O escuchamos a su mentora, la señora Ayuso, atreverse a decir que la juventud no quiere trabajar, cuando es un hecho que el 95% de la juventud está trabajando o buscando activamente empleo. ¿Qué forma tan responsable de hacer política, señora Núñez? La culpa es siempre de los demás. De hecho, no sé muy bien en qué mundo mágico, después de décadas neoliberales que ha precarizado la vida de la juventud en nuestro país, gracias a ustedes, de repente vayan a convertir las políticas que facilitan, ustedes van a convertir esas políticas neoliberales en políticas que faciliten sus vidas. Bueno, sí, ya lo han dicho. Su receta es bajar los impuestos los primeros 4 años de carrera profesional. Solo se les ha olvidado un pequeño detalle. Supongo que será debido a que están más centrados en la crispación que en el trabajo. Y es que el salario más habitual de los jóvenes llega como máximo a los 13.000 euros. Y como deberían saber, con estos salarios ya están exentos de pagar impuestos. Aunque supongo que lo que en realidad quieren decir ustedes con sus recetitas, como cada vez que hablan de impuestos, es lo de siempre. Medidas para los que tienen mucho tengan aún más y los que los que siempre han pagado sigan pagando. Por eso, lo que corresponde en este momento no es seguir repitiendo políticas fiscales fracasadas, sino hacer un esfuerzo como país para seguir promoviendo políticas públicas que beneficien a los jóvenes, como hacemos desde el Gobierno de España, y seguir haciendo esfuerzos para mejorar sus salarios. Por eso, ¿sabe lo que ocurre? Que cada vez que traemos una medida para mejorar la vida de la juventud de nuestro país, ustedes están ahí enfrente, votando en contra. Pero no se preocupen. No se preocupen. Nosotros vamos a seguir impulsando políticas públicas para que este país sea un país para la juventud y construido por la juventud. No se trata de sobrevivir, sino de vivir con plenitud, de vivir con dignidad, de ser felices, de tener presente para proyectar un futuro. Hay que escuchar su voz, reconocer sus luchas por ampliar la democracia y, sobre todo, aprender de ellas. Gracias. Muchas gracias.
Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox al ministro de Agricultura, Pesca y